Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Aquí continuamos con el patrón de Shrek. Así que en este vídeo vamos a hacer ya sus brazos, las mangas y el suéter. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo primero sus manos. Los dos brazos son diferentes. Va a variar dependiendo si sea el derecho o el izquierdo, pero lo explicaré de manera que lo podáis hacer los dos brazos con este mismo vídeo, ¿vale? Sin liaros ni nada. Entonces vamos a empezar con los dedos. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos cerramos el anillo y ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Después de la vuelta número 4 ya cortamos, no hace falta que dejéis la hebra muy larga, luego lo vamos a unir tejiéndolo. Y de este dedo, de este tamaño, tenemos que hacer 3 para cada mano. Entonces si queréis hacer por separado o queréis hacer ya los 6 juntos, como queráis. Yo ahora voy a tejer los 6, este es el tamaño más larguito, este es de aquí, los 3 centrales, ¿vale? Son los que vamos a hacer y estos 3 centrales de aquí también, 1, 2 y 3. Entonces si queréis hacer ya los 6, a vuestro gusto. Una vez que tenemos ya los 6 dedos, son 3 para cada mano, los dejamos apartados y vamos a hacer el otro tamaño, que es un tamaño un poquito más pequeñito. Entonces empezamos haciendo un anillo mágico, dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos del anillo mágico lo cerramos y ahora vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la número 3, la vuelta 2 y 3, un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Estos son un poquito más pequeños que los anteriores, una vuelta menos. Una vez que lo tenemos, ahí ya vamos a cortar y de este tenéis que hacer 2 para cada mano, en total son 4. Podéis hacer 2 ahora y 2 después cuando vayáis a hacer el siguiente brazo, o podéis hacer los 4 seguidos como queráis. Yo voy a hacer 2 ahora y 2 después porque empezamos a tejer, aquí lo tengo ya, empezamos a tejer desde uno de estos pequeños, entonces así ya no tengo el hilo cortado. Voy a hacer 2 ahora y cuando haga la otra mano hago los otros 2 y volvemos a empezar desde uno de los pequeños. Si hacéis los 4 seguidos, acordaros que en el siguiente brazo tenéis que empezar a tejer teniendo uno de los pequeños así, ¿vale? Hacéis un punto en uno de los pequeños y ahí empezamos a tejer. Entonces ahora vamos a empezar con la mano. Tenemos ya uno de los pequeñitos, el último que hemos hecho, y vamos a tomar uno de los grandes, que los tenemos aquí apartados, ¿vale? Vamos a tomar uno de los grandes y vamos a unir este dedo, el que acabamos de tomar, haciendo 3 puntos bajos. Entonces nos metemos en el dedo, así, y vamos haciendo un punto bajo, ahí en ese primer punto donde nos hemos unido. Os podéis unir en cualquier punto. Ahí hacemos uno, vamos al siguiente del dedo, ahí, y hacemos otro. Y vamos al siguiente del dedo y hacemos otro. 3 puntos bajos. Ahí tenemos unido el primer dedo. Ahora vamos a tomar el siguiente dedo largo también, de tamaño grande, y lo volvemos a unir de la misma manera. Nos metemos en cualquier punto y vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahí nos metemos en el punto y vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente punto del dedo y hacemos un punto bajo, van 2, y en el siguiente del dedo un punto bajo y van 3 puntos bajos. Y ahora vamos a tomar otro dedo de los largos, el último, ¿vale? Eran 3 para cada mano. Nos vamos a pinchar en un puntito y esta vez vamos a hacer los 6 puntos que tiene alrededor. Entonces ahí vamos a hacer su primer punto, 1, en el siguiente nos metemos, hacemos otro, van 2, en el siguiente otro, van 3, 4, en el siguiente otro, van 5 y en el último hacemos el sexto. Ahí tenemos los 6 puntos del último dedo, todos tejidos.
Y ahora por este otro lado de aquí, están estas hebras aquí que estorban un poco, pero bueno, las vamos escondiendo. Por este otro lado de aquí vamos a saltar hasta el siguiente dedo, el que tenemos ahí unido, y vamos a hacer los otros 3 puntos que nos han quedado por este lado. En total el dedo tiene 6 puntos, por allí habíamos tejido 3, ahora por aquí vamos a hacer los otros 3. Entonces vamos al primer punto que esté sin tejer, fijaros, este está tejido ya, vamos al siguiente y ahí nos metemos y vamos a hacer un punto. En el siguiente punto hacemos otro, van 2. Ya vamos escondiendo las hebras porque si no molestan un montón. Y ahí en el siguiente punto hacemos otro y van 3. Ahí tenemos los 3 puntos de este dedo. Ahora vamos a hacer lo mismo en este otro dedo de aquí. Habíamos hecho 3 puntos por aquel lado, vamos a hacer los otros 3 que nos faltan en este otro lado. Entonces vamos al primer punto que esté sin tejer, este está tejido, a ver que no enfoca ahí. Este está tejido, vamos al siguiente, ahí nos metemos y hacemos un punto bajo. Ahora vamos al siguiente y hacemos otro punto bajo. Y ahora vamos al siguiente y hacemos otro punto bajo. Y ahí tenemos los 3 puntos bajos de este otro lado. Y ahora en este último dedo de aquí vamos a hacer 6 puntos bajos alrededor, en el pequeñito donde habíamos comenzado a tejer. Este está tejido, fue donde nos enganchamos, así que vamos al siguiente y ahí comenzamos. Vamos a hacer 1, ahí, 2, vamos a buscar el siguiente. 3, voy a cortar ya estas hebras que yo creo que están suficientemente escondidas. Vamos a cortarlas ya porque están molestando un montón. Llevábamos 3 puntos. Vamos al siguiente, hacemos otro más, son 4. Otro más, son 5. Y otro más, son 6. Ay, a ver, ahora. Y ahí tenemos los 6 puntos del último dedo. Terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Son 6 puntos de cada dedo y tenemos 4 dedos por el momento. Ahora, en la vuelta número 2, vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Solo alrededor así de la mano, vamos haciendo un punto en cada punto. Y marcamos el primero para que no se nos pierda. Ahí estamos al final de la vuelta número 2. Ahora en la vuelta número 3, dependiendo de si estamos haciendo la mano derecha o la izquierda, esta vuelta número 3 va a ser diferente. Entonces, os voy a decir primero la mano derecha, esta para mí va a ser mi mano derecha, entonces lo voy a grabar así, y después os digo cómo haríais si estuvierais en la mano izquierda. Entonces, para la mano derecha, comenzamos haciendo 11 puntos bajos, y vamos a marcar el primero. Y después de los 11 puntos bajos vamos a tomar el otro dedo pequeñito, ¿vale? El de tamaño pequeño que nos había quedado. Nos vamos a meter en cualquiera de los puntos y vamos a tejer 6 puntos alrededor del dedo, que son los que tiene. Entonces nos metemos ahí y hacemos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el último. 6. Ahí están los 6 puntos del dedo tejidos y una vez que tengamos eso volvemos a pasarnos a la mano y vamos a hacer 13 puntos bajos que son los que quedan para finalizar la vuelta. Entonces este de aquí está tejido, vamos al siguiente y ahí comenzamos a hacer los 13 puntos que nos faltan. Y así terminamos en la vuelta número 3, este sería el dedo gordo
y ahí estaría la mano. Os había dicho que empezábamos por la mano derecha, perdonadme, me he equivocado ahí leyendo donde lo tengo apuntado. Esta es la mano izquierda, la izquierda del muñeco, ¿vale? Esto sería después cuando se lo fuésemos a colocar, le quedaría así. Entonces, cuando hagáis la mano izquierda, esto es lo que tenéis que hacer. Y ahora, en la siguiente mano, cuando hagáis la derecha, vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos colocamos el dedo con los 6 puntos, lo unimos haciendo 6 puntos y después finalizamos tejiendo 16 puntos bajos, que son los que quedan hasta finalizar la vuelta, y terminamos igualmente con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta 4, en la 5 y en la 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir alrededor de la vuelta, quedan 5 veces más, 3 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 8 empezamos haciendo 2 puntos bajos y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 9 empezamos haciendo un punto bajo, a continuación hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Quedan 5 veces más, un punto bajo y una disminución, y terminamos con un total de 12 puntos. Y ahora la vuelta número 10 también es diferente tanto para la mano izquierda como para la derecha. Entonces, esta, como era la mano izquierda, empezamos haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Ahí tenemos 1 y 2. Y terminamos con un total de 11 puntos. Cuando hagáis la mano derecha, la vuelta número 10, tenéis que hacer 2 puntos bajos, luego de los 2 puntos bajos hacéis la disminución y después hacéis 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y termináis igualmente con 11 puntos. Ahora vamos a colocarle ya los limpiapipas en los dedos. Entonces yo lo que hago es doblarlo, ¿vale? Para que luego no se vaya a salir el pincho por el lado, y por el agujerito vamos metiendo uno en cada dedo. Y así pues ya quedan rellenos y además también se pueden articular. Vamos a colocar otro en el siguiente dedo, que es este de aquí. Ahí está. Luego nos quedarían otros 3 y así vamos rellenando. Así estaría ya relleno. Esto si queréis se lo podéis cortar y si no yo se lo dejo porque me ayuda a rellenar el brazo. Le hacéis así y ya está. Y ahora, desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 27 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos, y con eso terminamos ya el brazo. Si estuvieseis haciendo el otro, pues lo mismo, nos quedaría solamente de la 11 a la 27 un punto en cada punto de los 11 y estarían ya los dos brazos terminados. Cuando acabáis de hacer el brazo le metéis ya los limpiapipas para terminar de rellenar el bracito, y antes de cortar dejáis hebra bastante larga porque con esto será con lo que lo vamos a unir al cuerpo. Entonces ahora vamos a cerrar. Cerramos aquí así, pasándonos por cada uno de los puntos. Y ahí dejamos la hebra porque con esto será con lo que lo unamos al cuerpo. Entonces ahora vamos a hacer la manga. Las mangas van a ser las dos iguales, tanto si es el brazo derecho como si es el izquierdo. Entonces comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Las mangas las vamos a tejer en rondas, entonces cerramos el anillo y aquí en el primer punto vamos a hacer un deslizado. Esto lo digo para quien no sepa tejer en rondas, ¿vale? Nos unimos con un deslizado y vamos a levantar 2 cadenas porque vamos a tejer en medio punto alto. Entonces levantamos 2 cadenas, tomamos hebra y ahí mismo, en ese mismo punto donde nos hemos unido, vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Entonces hacemos un medio punto alto y ahí mismo otro medio punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Son 6 aumentos de medio punto alto. Entonces ahí
En el siguiente punto hacemos otro aumento de medio punto alto y terminamos con un total de 12 puntos. Una vez que terminamos la vuelta, nos unimos en el primer punto, aquí, tener cuidado, saltamos el punto deslizado, las dos cadenas, y en el primer punto nos vamos a unir haciendo de nuevo un punto deslizado y levantamos dos cadenas. Esto lo vamos a hacer siempre que comencemos el inicio de la vuelta. Y ahora en esta vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 3 medios puntos altos. Aquí en el primer punto hacemos 1, en el siguiente otro, van 2, y en el siguiente otro y van 3. Y después de los 3 medios puntos altos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Tomamos hebra, vamos al punto y ahí hacemos el aumento. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más, lo de 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Y terminamos con un total de 15 puntos. Al terminar la vuelta nos volvemos a unir en el primer punto haciendo un punto deslizado y levantamos dos cadenas. Y ahora desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 14 vamos a hacer 15 medios puntos altos. Acordaros que estamos trabajando en medio punto alto. Desde la 4 hasta la 14. Y en el inicio de cada vuelta os unís con un punto deslizado y levantáis dos cadenas para que nos quede bien. Al terminar cortáis la hebra y la escondéis y ahora para colocarlo en el brazo con la hebra verde que habíamos dejado larga para luego unir al cuerpo la vamos a pasar así con una aguja por el centro y lo sacamos por aquí, por el centro del anillo mágico que habíamos hecho en la manga. Ahí acercamos la hebra y vamos metiendo poco a poco la manga en su lugar. Ahí la vamos metiendo y así es como queda. Y ponemos la otra manga en el otro brazo también. Y ahora vamos a hacer la parte del jersey. Entonces con el mismo color crema empezamos haciendo 24 cadenas. Ahora hacemos una cadena más de separación, vamos a tejer en rondas. Entonces hacemos una cadena más de separación, serían 25 en total. Y vamos a cerrar en círculo en la primera cadena. Ahí mismo, en esa primera cadena, vamos a hacer un punto deslizado y levantamos una cadena. Y ahí donde nos hemos unido es donde vamos a empezar a tejer. Vamos a hacer 24 puntos bajos, uno en cada una de las cadenas. Ahí tenemos uno, en la siguiente otro, van dos. Una vez que tenemos los 24 puntos bajos de la primera vuelta, saltamos la última cadena que habíamos hecho, la número 25, y esta de aquí también, que es la que hicimos para unirnos, ¿vale? Entonces vamos al primer punto y ahí nos unimos con un punto deslizado y vamos a levantar dos cadenas porque vamos a seguir tejiendo en rondas y a partir de ahora vamos a tejer medio punto alto, por eso levantamos dos. Entonces en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 3 medios puntos altos. Ahí mismo siempre hacemos el primero y ahora vamos al siguiente, 2 y 3. En el siguiente punto hacemos un aumento de medio punto alto y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 3, aquí volvemos a unirnos en el primer punto con un punto deslizado, levantamos dos cadenas, comenzamos haciendo 4 medios puntos altos, 1, y después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 4 vamos a cerrar la vuelta 3 aquí con un deslizado, hacemos dos cadenas y en la vuelta número 4 empezamos haciendo 5 medios puntos altos y después de los 5 medios puntos altos vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Repetimos 5 veces más lo de 5 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. Unimos la vuelta número 4 con un punto deslizado, levantamos con dos cadenas y en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 6 medios puntos altos y después de los 6 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto.
Repetimos 5 veces más lo de 6 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto y terminamos con un total de 48 puntos. Cerramos la vuelta número 5 con un punto deslizado, igual que siempre, levantamos 2 cadenas y en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 7 medios puntos altos. Después de los 7 medios puntos altos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto y esto lo vamos a repetir 5 veces más. Lo de 7 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto y terminamos con un total de 54 puntos. Al final cerramos la vuelta como de costumbre, un punto deslizado, levantamos 2 cadenas y ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos, pero hacemos medio punto alto y acordaros de cada vuelta unir con un deslizado y levantar 2 cadenas para tejer bien el medio punto alto. Una vez que llegamos a la vuelta número 15, ahí ya podemos cortar, escondemos la hebra y ahora se lo vamos a colocar al cuerpo de Shrek. Tened en cuenta que tenéis este cordoncito de haber tejido en rondas, entonces se lo vamos a dejar para la parte de detrás y dejamos la parte bonita para adelante. Simplemente se lo colocamos así en su cuerpo. Ahí. Y ahora vamos a colocar los brazos. Entonces para los brazos yo he cortado un trocito de alambre de unos 25 centímetros de largo, más o menos, y lo vamos a atravesar por el cuerpo contando, vamos a colocar bien esta rayita aquí atrás, contando desde el cuello, ¿vale? Desde el cuello del jersey, porque lo tenemos ahí al máximo, no baja más. Entonces desde el cuello del jersey lo vamos a colocar entre la vuelta 3 y 4. Esta es la 1, 2, 3 y esta sería la 4. Entonces ahí, entre la vuelta 3 y 4, lo vamos a atravesar por el cuerpo también, nos metemos así. Y ahí vamos jugando hasta que nos deje pasar para el otro lado. Y lo sacamos en el otro lateral entre la vuelta 3 y 4 también. Así estaría, lo hacemos con paciencia porque a veces se puede atascar un poco. Y ahora vamos a meter el brazo también por el alambre. Esto lo hacéis si queréis articular el brazo. Si no lo queréis articular, pues ya solamente con esta hebra que habíamos dejado vais a coserlo ahí despacito entre la vuelta 3 y 4. No os preocupéis porque el color no se nota, aunque sea de otro color diferente no se nota porque además luego lleva la capa por encima. Pero bueno, si lo queréis articular, pues tenéis que cortar el alambre y ahora lo metemos ahí por el anillo mágico. Con paciencia, ¿vale? Porque no es fácil, pero bueno, ahí con paciencia lo metemos. Y ahora lo metemos por el brazo. Y lo vamos metiendo despacito hasta que llegue al fondo del brazo. Y una vez que llegue en el fondo, yo lo meto en el dedo del medio, ¿vale? Lo meto hasta el final en este último dedo de aquí. En el dedo del medio. Ahí lo dejo colocado y una vez está con esta hebra que hemos dejado, lo vamos a unir al cuerpo. Yo lo hago así, ¿vale? Fijaros, me meto ahí donde está el alambre y levantando un poquito el jersey, lo saco por ahí, por dentro. Por eso digo que no se os va a notar el color de la hebra, porque ahí no va a haber juego de que se vea y pues por dentro tampoco. Ahí, si queréis, podéis volver hacia el brazo. Volvéis a pasaros por ese mismo agujerito hacia el brazo. Aunque atraveséis así por cualquier lado, no pasa nada, porque por dentro no se nota. Y ahora ahí lo único que tenéis que hacer es meteros por el mismo agujero para que ahí no se vea y os pincháis en el brazo. Así. Y así despacito pues lo vais uniendo para que no se suelte. Tener cuidado de colocarlo de modo que el dedo... Bueno, lo he puesto mal. Este brazo sería el del otro lado.
lo he puesto en el lado derecho, ahora lo voy a cambiar, este es el del lado izquierdo. Tener cuidado que el dedo os quede bien colocado en su lugar, ¿vale? Que no os pase lo que a mí, que lo he puesto mal, y colocáis el otro brazo de la misma manera. Y así quedarían los brazos ya colocados en su lugar. Espero que no os haya sido muy difícil, que lo hayáis logrado hacer sin mucha dificultad. Yo creo que sí, que he visto algunos de vuestros trabajos cuando me etiquetáis en ellos y tejéis estupendamente, por lo menos hasta ahora los que he visto, así que seguro que lo habéis podido hacer bien. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, que para hoy es suficiente. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente haciendo la cabeza, sus orejas y bueno, en fin, por ahí vamos a hacer. Así que bueno, pues si os ha gustado os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y si queréis seguirme en mis redes sociales, en Facebook o Instagram, os dejo un enlace de Beacons Page en la descripción de este vídeo y pues por ahí podéis seguirme si queréis, que también me ayudáis un montón a seguir subiendo vídeos. Así que bueno, pues hasta el siguiente. ¡Chao, chao!